Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la mesa de conducción y nos acompaña la doctora Nori Calagua, especialista en temas penales, y el doctor Ángel Delgado para conversar sobre la coyuntura política. Lo que pasa es que la coyuntura política acá es netamente judicial. Acá hay que ser abogado para entender lo que pasa en el Perú. Yo no lo soy, así que vamos a preguntarle a los expertos de lo que está pasando. Ayer tuvimos al doctor Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, quien fue el que puso la recusación contra el juez Concepción Carhuancho. Y ese es el primer tema que queremos conversar con ustedes. Doctora Calagua, ¿se sigue tomando decisiones políticas en el Poder Judicial o es parte del debido proceso de que la Sala de Apelaciones ha determinado el cambio del juez Concepción Carhuancho? Primero que nada, saludarte, buenas noches, gracias por la invitación al programa. Buenas noches, doctor. En realidad sí lo percibe el público, pero lo que ha hecho el abogado del señor Yoshiyama es ejercer el derecho de defensa de su patrocinado. La recusación está prevista por el Código Procesal Penal y ha ejercido tal derecho como tal. Porque él se ha amparado en la declaración que ha realizado el juez Concepción Carhuancho, adelantando un juicio, lo cual no debe realizar un juez imparcial. No lo ha hecho como probabilidad, sino como afirmación. Y también se ha estado discutiendo, el día de ayer pude escuchar la conferencia de prensa, de que el juez no estaba autorizado para declarar en ese extremo. El público de afuera, no las personas de pie, no lo evalúan en ese contexto. En términos legales, dentro del término legales. En términos legales, las recusaciones son algo que sucede, ¿no, doctor Delgado? Las recusaciones son algo normal. En efecto. Todos los días se viven estas cosas. Son los legítimos mecanismos de defensa que tienen las partes en un Estado democrático basado en el derecho, en el imperio de la ley y el respeto a la Constitución, y no debería llamar a extrañeza. Y peor aún, por parte de aquellos que celebran otros fallos, otras decisiones judiciales, con lo cual sí a mí me permite llegar a la siguiente afirmación, ya no del proceso penal ni cualquier trámite judicial que tiene sus reglas y sus características, sino la utilización, la instrumentalización que un sector político del país, que un sector de la opinión y ciertos medios de comunicación vienen desarrollando de tiempo atrás como el objeto de utilizar mecanismos jurisdiccionales para lograr propósitos políticos. Y claro, entonces, con esa legitimidad, entre comillas, se arrogan la posibilidad de convocar una marcha, con lo cual pretenden cambiar una decisión jurisdiccional y reponer en el procedimiento al doctor Concepción Carhuancho, cosa que es un despropósito. Entonces, aquí sí, o sea, yo creo que la doctora ha sido muy clara al señalar las reglas del procedimiento, lo que estudiamos los que vamos a ser abogados en las escuelas de Derecho, es lo que dice la doctrina universal sobre la independencia que deben mantener los magistrados que administran justicia, pero por otro lado está pues la instrumentalización totalmente grosera, diría yo, por parte de un sector político del país que lo que hace es que estas herramientas legítimas se bastardeen y se pongan al servicio de causas no tan nobles. Ahora, claro, aplauden cuando se toman decisiones que les convienen y ahora censuran, hablan de corrupción, salen a decir poder judicial, es corrupto, cuando antes saludaban decisiones. Pero el problema, doctora Calagua, es que quienes han salido a decir que esto no está bien, que hay algo raro, son los fiscales. Claro, pero debemos tomar en cuenta lo siguiente, con este modelo del Código Procesal Penal, el fiscal es la otra parte, la parte encargada de acusar, de demostrar el delito. No vamos a tomar partido por la posición de la defensa, de los imputados, pero sí de lo que corresponde. El fiscal es la otra parte, también está realizando sus juicios de valor, considero a manera personal, porque no está haciendo prevalecer su opinión personal sobre lo que dice la ley. Es un legítimo derecho el que ha ejercido el abogado, sí, claro, independientemente de que esté aquí o no esté aquí. El señor Yoshiyama está representado por su abogado. El derecho de defensa es irrestricto, son mecanismos que la ley establece
el juez Concepción Carguancho ha pretendido sustentar su posición, sosteniendo yo ya había establecido este criterio como probable al momento de determinar la prisión preventiva, en el caso del señor García Belaúnde, pero yo digo, ahí es probabilidad, acá ha realizado una afirmación. Entonces ya está saliendo del ámbito de juez. Parece que estos fiscales han estado estudiando en otras escuelas de derecho diversas de las de ustedes. No, pero aquí lo grave es que no es el fiscal. El fiscal tiene su responsabilidad y yo tengo mi distancia con lo que hace Domingo Pérez. Aquí es el juez, porque mira, este es un juez de garantía. En el nuevo Código Procesal, como bien dice la doctora, la parte acusatoria, la parte de investigación la lleva a cabo el Ministerio Público. Claro, y el juez en esta etapa de investigación lo que hace es cautelar los derechos de ¿quién? De los procesados, para que la acción del Ministerio Público no rebase. Por eso es que cada actuación que requiere afectar la libertad, afectar la propiedad, algún derecho fundamental de los procesados, tiene que tener, antes de ser implementada por la Fiscalía, el refrendo, la autorización expresa de un juez. Este es un juez de garantía, un juez que protege las reglas para que la investigación por parte de no exceda. Y entonces, aquí sucede que un poco que se invierten las cosas. Hay algunos magistrados que en lugar de cumplir este mandato con fidelidad, se convierten en un instrumento del poder. Yo creo que esa no es la función de un juez de garantía y evidentemente quien ha hecho de la prisión preventiva contra lo que dice el Tribunal Constitucional, y ahí subrayo, un mecanismo de excepción y lo convierten en la regla cotidiana para el aplauso de cierto público, yo creo que ahora ha recibido una resolución de una sala donde hay personas muy respetables, donde el presidente es la doctora Bonilla, que ha tenido una trayectoria impecable en la lucha contra el bono, en épocas en que había efectivamente un Estado autoritario, un gobierno autoritario, y había, me refiero a la etapa fujimorista, y en consecuencia lo que se le está diciendo a Concepción Carguancho, tú no puedes ser imparcial, tú no puedes declarar. Es que dicen algunos que lo hace como ciudadano, como si pudiera desdoblarse las personalidades. Claro, entonces, como bien, claro, como dijo muy bien el presidente de la sala, ¿qué les parece? A ver, que en la mañana, como ciudadano, te condena, hace un juicio de valor, como cualquiera de nosotros, y por la tarde hace de juez que va a evaluar tu caso. Doctora, eso es inaceptable. Claro, en eso sí estoy de acuerdo con el doctor y pienso que eso le va a restar objetividad en sus fallos. Como que es el juez de garantías, él tiene que tutelar. ¿Qué ocurre ante esta situación, este adelanto de juicio que ha realizado? Porque para él ya son culpables. Entonces, ¿qué garantía le da a los justiciables de acudir a la autoridad más adelante frente a una tutela de derecho? Porque ya ha realizado un prejuzgamiento de los hechos y va a denegar todo. Correcto. Y para eso están los tribunales de apelaciones, precisamente para poder garantizar la presunción de inocencia de los acusados. Ahora, Gustavo Gorriti el día de ayer ha manifestado que, bueno, si esto pasa, Concepción Carguancho también debería dar un paso al costado y también debería ser recusado en el caso de Ollanta Humala. ¿Qué pasa con los demás casos que ve Concepción Carguancho? ¿Van a ser recusados por sus abogados? Claro, lo que ocurre es lo siguiente. Acá estamos hablando de un caso en concreto y de la opinión, ¿no?, y de la afirmación que ha realizado el juez Carguancho respecto a este caso, ¿ya? Afirmación donde ya establece un juicio de valor que constituiría un adelanto, no un prejuzgamiento. Respecto a este caso, cada caso es diferente. Tendrían que establecer las causales los abogados que consideren que el juez está faltando a la imparcialidad. ¿Está descalificado el juez Concepción Carguancho para seguir llevando? Yo lo voy a decir no a partir de un juicio mío, sino a partir de un dicho del máximo intérprete de la Constitución de este país, que es el Tribunal Constitucional, elegido multipartidariamente por el Congreso de la República, con una tendencia inclusive, lo pongo entre comillas, procaviar, como se dice, o sea, de los que están hoy día llevando adelante este voluntarismo jurisdiccional para afectar, a mi juicio, la política. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que el señor Carguancho
en una sentencia de muchas páginas y sesuda y saludada por el mundo académico, que ha violentado las reglas del debido proceso. Y eso es como que un sacerdote convierte un acto de sacrilegio. Y ha agraviado en su oportunidad los derechos fundamentales de la señora Nadine Heredia y de Ollanthumala, que más allá de nuestra simpatía, antipatía, tienen también derechos y su libertad no puede ser privada en base a una argumentación deleznable. El señor Carguancho se permitió en la sentencia que condena preventivamente a Keiko Fujimori decir que él se apartaba de lo expuesto, de lo dicho por el Tribunal Constitucional, le niega cualquier carácter precedente, más aún en un acto totalmente provocador, dice que él está de acuerdo con el voto en minoría de la magistrada Ledesma, como si eso fuera posible, y entonces persiste en su cuestión. Yo creo que cuando un juez está mirando a la cámara, está buscando el aplauso de la plaza, desdibuja su imagen genuina y se convierte realmente en una persona que responde a cualquier lógica, menos la justicia. Por eso yo creo que debe respetarse lo resuelto por la Sala Nacional, pero fundamentalmente también creo yo que es tiempo de que rompamos esta atadura de que una opinión pública fabricada por ciertos medios interesados, además, interesados en que no se lleve a cabo la corrupción. Hoy día hay una marcha en Miraflores que está poniendo el dedo en la llaga, está poniendo en Odebrecht y está poniendo en Brasil. Una manifestación contra la operación de Odebrecht, doctor. Claro, fundamentalmente, ahí me parece importante, ¿no? Pues Concepción Carguancho ha adelantado algún tipo de opinión con respecto a los otros casos que lleva, estos casos con respecto a Ollanthumala, al caso Toledo, todos los casos que está llevando. Mire, yo considero que en estos, si no ha realizado alguna declaración fuera del contexto, como es en el caso de Keiko, en el caso objeto de recusación, no. Y yo sí en ese sentido voy a discrepar si el juez se apartó. En el caso de Nadine Heredia era totalmente distinta, la causal por la cual se les está decretando prisión preventiva a Keiko versus el tema de Nadine Heredia, ¿no? Entonces, no es la misma situación. Para cada caso, para cada recusación, tiene que ser el elemento objetivo concreto, la causal. Entonces, si se le va a recusar por el caso de Ollanthumala, el abogado lo tiene que hacer verificando que se cumplan los requisitos. No puede utilizar estas declaraciones que ha realizado para los demás casos. Eso sí es inadmisible. Es importante por eso explicarle a la ciudadanía que hemos estado dentro del marco del Estado de Derecho. Efectivamente. Y esto es lo común del día a día en los procesos judiciales. Y lo que se pretende, como bien lo ha indicado el doctor Acaya, es politizar, pretender indagar respecto a los antecedentes de los magistrados que resolvieron. Y la verdad, en algunos casos a estos mismos magistrados los aplauden y en otros no. Y es precisamente porque se realiza una apreciación desde afuera, sin evaluarse objetivamente, ¿no?, los mecanismos legales y lo que establece la ley. Se está cumpliendo con lo que dice la norma. Es la misma sala que ratificó la resolución de Carguancho sobre la detención preventiva de 3 meses. Y ahí sí eran magníficos, ¿no? Lo aplaudieron. Se dan cuenta, miren lo contradictorio, lo incoherente de esta gente. Ok, vamos a otro tema. Hoy día salió la vicepresidenta Mercedes Arauz pronunciándose sobre el tema de la convocatoria a la Comisión de Fiscalización para ver el tema del presidente Vizcarra en atender a Conirsa con su constructora. Ella calificaba esto como venganza política. Doctor Delgado, ¿usted identifica una venganza política? ¿Cree que ahora se la tienen jurada? Esta es la gran oportunidad, esta es la prueba fehaciente que Martín Vizcarra está coludido con la corrupción. Porque aparentemente, prima facie, como se dice, una primera mirada, la imputación de que él o su empresa, cuyo nombre de Vizcarra aparece por delante, haya tenido tratos comerciales con el consorcio Conirsa, dentro del cual Odebrecht era mayoritario, un 77% estaba también Graña y Montero, no debería en principio llamar la atención, porque finalmente es una unión comercial en una época en la cual el señor Vizcarra todavía no era funcionario público, correcto. Entonces eso
a mí lo que me llama la atención de ello es que el presidente haya ocultado la información y haya mentido al público ante unas preguntas de periodistas. Eso es lo grave. Pero en cuanto al hecho en sí, salvo que se demuestren otras cosas, la cosa sería normal. Entonces, de ahí a que se quieran agarrar del caso para armar una situación que pueda perjudicar a Vizcarra, me parece. Lo que yo sí creo, que el deber de investigar, de fiscalizar del Congreso de la República no está subordinado a nada. Y si bien es cierto que el presidente tiene la protección constitucional, el artículo 117 creo, que dice que no puede ser acusado, yo quiero recordar que es acusado, lo que él no puede ser acusado, sino por las causas tipificadas en la Carta Fundamental, no implica que no sea investigado preliminarmente. Y más aún, y quiero señalar un ejemplo, el señor Kuczynski, que terminó renunciando, sí se sometió a las investigaciones preliminares. Acuérdense ustedes que una comisión de la Fiscalía con los procuradores fueron a Palacio de Gobierno, inclusive se estuvo discutiendo o no si la comisión de fiscalización del Congreso, el caso Lava Jato, debía visitar Palacio, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Inclusive como defensa contra la revocatoria, contra la destitución, se decía que primero la comisión debería ir, cosa que después cayó por los sucesos que conocemos después. Entonces, ¿qué quiero decir? Sí, yo creo que no debe llamar la atención de que se lleve a cabo una investigación, y el señor Vizcarra debería ser el más interesado de todos en que esto se investigue y se esclarezca. De lo contrario, va a haber una sombra de sus relaciones con Odebrecht, y entonces el paladín de la lucha anticorrupción va a oscurecer terriblemente su imagen. Se malentiende la investigación cuando el Parlamento tiene la función de control político, pero también el control político lamentablemente ha sido utilizado en un momento por la mayoría como obstrucción política. Doctora, ¿hay revancha política? ¿Va a haber revancha en esta investigación del presidente? ¿O cree que solo va a haber control político, que es la función del Parlamento? Mire, se va a determinar si hay revancha o no en el transcurso de las investigaciones, pero yo considero que si se investiga a uno, se tiene que investigar a todos, ¿no? Y la mejor garantía es precisamente si el señor Vizcarra dice que él no hay mayor responsabilidad, entonces ¿a qué le teme? La justicia es para todos. ¿Por qué solamente vamos a investigar a determinadas personas? Porque ese señor presidente ya lo ha indicado el doctor. Hay mecanismos, hay procedimientos que se van a seguir, que se van a respetar, ¿no? Ya más adelante se determinará, y que el pueblo conozca realmente lo que ha ocurrido. Y más aún, es bastante, como persona, si él se coloca admite su rol de ciudadano, entonces que me investiguen. ¿Por qué vamos a ocultar? Y más aún, primero negó, luego admitió, y creo que al final está cayendo en lo mismo que ocurrió con el señor Chávarri, ¿no? Entonces, lo descalificaron inicialmente, sin ser partidaria del señor Chávarri, por una mentira. Sí. Y sin embargo, también estamos hablando de un presidente que también inicialmente negó. Entonces, igualdad de armas, la justicia es igual para todos. Ya que tocó el tema Chávarri, antes de irme, Ángel, ¿qué suerte va a correr Pedro Chávarri? ¿Cuál crees que va a ser la suerte? Indudablemente yo creo que genera una opinión ambigua, múltiple. Primero porque yo creo que él legítimamente es elegido por todos los miembros de la Junta, sin excepción de ningún voto, el 7 de septiembre del año pasado, y apenas horas antes de juramentar en el carro vino un cargamontón encabezado por el presidente Vizcarra y todo el Poder Ejecutivo, sus ministros, primer ministro a la cabeza, para que renuncie, para que se vaya, un entorpecimiento. Eso es un hecho que desde el punto de vista democrático es censurable, y yo creo que los demócratas hicimos bien en su conjunto defender la institucionalidad. Ahora, ese es un problema, ese es el primer punto. Y el otro punto es que hay que reconocer hidalgamente de que la gestión de Chávarri, sin desconocer el contexto hostil, negativo, perjudicial, tuvo errores, yerros, desde imputar en primer lugar al presidente Vizcarra sus juicios, él no tenía por qué confrontar en primer lugar, hasta la última decisión que es contradictoria, donde remueve
y a las horas después vuelve a ponerlos en función, me refiero a Vela y a Pérez, ¿no? Esas marchas y contramarchas le hacen perder piso y termina con su renuncia. Políticamente lo mató. Bueno, yo les agradezco a ustedes por estar acá. Vamos a seguir con el debate. En este país no nos aburrimos y sobre todo necesitamos más que nunca los abogados. Muchas gracias a la doctora Nori Calagua y al doctor Ángel Delgado.